Esto es HCD Homo Sapiens Despierto y hoy volvemos durante mucho tiempo de ocupaciones y hoy tocamos nuevamente la sección de política peruana en la que vamos a recordar uno de los antecedentes polémicos que fueron en aquella época durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el caso de la fuga de PPK, que fue un escándalo muy polémico y que seguramente muy pocos recuerdan, pero siempre es bueno recordar estos patrones de conducta tan reiterativos que sucede en nuestra historia peruana. Antes que nada, tras el golpe de Estado al presidente Fernando Belaúnde Terry, el 3 de octubre del año 1968, perpetrado por el general Juan Velasco Alvarado, los gerentes del Banco Central, Carlos Rodríguez Pastor, fundador de Intercop y dueño de las grandes empresas peruanas, junto con Pedro Pablo Kuczynski, que ya sabemos su historial político, fueron acusados por el gobierno revolucionario por supuestamente otorgar certificados de divisas a la famosísima empresa norteamericana International Petroleum Company, más conocida como la IPC, el caso de Brea y Pariñas, el caso de Talara, ¿no? Que más adelante lo vamos a explicar en un video muy próximo. Esto se fue beneficiando, permitiendo que esta compañía petrolífera pueda remesar más de 100 millones de dólares actuales bajo la subsidiaria empresa norteamericana Standard Oil Nueva Jersey, que viene a ser una de las empresas matrices de los Estados Unidos, ¿sí? Y por eso es que a Pedro Pablo Kuczynski se le consideró en esa época como traidor a la patria. Terminó fugándose del Perú, escondiéndose en la maletera de un Volkswagen, primero partiendo hacia Ecuador para luego viajar a los Estados Unidos, y Estados Unidos donde reingresó nuevamente al Banco Mundial como jefe economista de América Latina. Luego de este proceso judicial que duró un aproximado de 8 años, la Corte Suprema de Justicia del Perú lo absolvió por completo. Claro, para PPK le fue muy difícil creer que iba a tener un futuro político provisorio en el Perú, gracias a nosotros que lo hemos elegido como ministro de Estado en diferentes gobiernos y por último como presidente de la República en años anteriores. Bueno, fue muy dicotómico la verdad las elecciones, pero sin embargo siempre tenemos esa costumbre de tener la mente esquizofrénica, de olvidar esa historia tan cíclica, tan reiterativa, tan circundante, ¿no? En nuestra historia peruana. En fin, PPK fue acusado finalmente bajo arresto domiciliario por la misma situación política, solamente no por la IPC, que fue absuelto, sino por la empresa privada que hoy todos conocemos, la constructora brasileña Odebrecht. Antes que me olvide, HCD llega gracias a Guarochirí Centro de Investigación Científica, donde ponemos a tu disposición acorde a un equipo especializado de investigadores profesionales para concluir tu tesis acorde a los estándares de las universidades más exigentes del país. Así es, somos especialistas en educación, ciencias sociales y humanidades. Para mayor información, escríbenos a un inbox al 993-014-419. Ahora sí, comencemos. En el año 1968, cuando Kuczynski era aún un joven gerente del BCR, del Banco Central de Reserva, aún cumplía 30 años, el 3 de octubre del 68, el mismo día en que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas derroca, mediante un golpe de Estado, al presidente Belaúnde Terry, el modelo en pijamas, ¿sí? Aunque ya venía siendo planeado desde abril el golpe de Estado, y las teorías más cercanas es que, con o sin la página 11, que iba a ser la acusación perfecta para dar el golpe de Estado, no era necesariamente mediante esa acusación, sino que sí o sí iban a dar el golpe. Una de las teorías más cercanas era impedir que Aya La Torre sea presidente en esa época, democráticamente electo. Así que bueno, de todas maneras iba a llevar el complot, esa es otra historia. Y bueno, lo que nos vamos a enfocar es que lo planeado de la presunta pérdida de la página 11, que era un acuerdo entre el Estado peruano en cuanto a los precios de la venta de crudo de la empresa petrolífera, precipitó pues la ejecución del golpe. Recordar históricamente que la IPC es un antecedente histórico muy largo, muy polémico y muy escandaloso, ya que no era cualquier empresa. La IPC era el segundo mayor contribuyente al fisco peruano y su accionar era catalogado de abusivo y pernicioso al interés nacional. Durante los 60, la demanda por su nacionalización fue creciendo hasta llegar a ser expropiado, lo que hoy en día lo conocemos por la empresa Petroperú, ¿sí? Entonces esto se fue polemizando, la prensa estuvo más activo promoviendo ¿no? dicha estatización y el 9 de octubre el nuevo gobierno expropió los complejos de manera definitiva bajo un operativo militar, expropiando los complejos de la IPC, la Brea y Pariñas, que se ubicaba en la zona norte del Perú, ¿sí?
Entonces, sin embargo, esta empresa podía aún recibir remesas de sus utilidades bajo la empresa subsidiaria de la Standard Oil Nueva Jersey, que viene a ser un caso en la que más adelante la Corte Suprema de los Estados Unidos lo declaró como culpable de monopolizar la industria petrolífera a través de una serie de acciones abusivas y anticompetitivas, de la cual era subsidiaria. Pero para hacerlo, necesitaba primero un filtro bajo el mando del BCR, el Banco Central, que les otorgase los certificados de divisas. Y aquí es donde entra la participación política de Kuczynski y Carlos Rodríguez Pastor, bueno, que fue también a la vez fundador más adelante de Intercorp y dueño de una de las empresas más grandes del Perú. Entonces, de un modo más factible, la empresa más odiada del país, cuya expropiación había sido pues celebrada por casi todos los peruanos, todavía podía sacar su plata. Pero había un filtro, que era el BCR, como ya lo dije, que entonces, ¿qué debían hacer estos funcionarios? ¿Autorizar su dinero o evitarlo? Era un tema de moral, de ética, bajo este gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado. Y entonces, bueno, ya sabemos lo que hicieron. Le dieron luz verde, darle divisas certificadas a la IPC. Y lo autorizaron no una, sino 13 veces entre octubre del 68 y febrero en el 69. Entonces, estas autorizaciones fueron realizadas por el gerente general Carlos Rodríguez Pastor y por el joven gerente Pedro Pablo Kuczynski, hasta que la prensa denunció el caso. El Consejo de Ministros de Economía y de Hacienda abordó el caso del 25 de febrero del año 1969, y eso puede verse en sus actas, ¿sí? Cuando Velasco estuvo muy exasperado por la acusación al Banco Central y a la empresa petrolera fiscal, dijo que estaba en juego la dignidad del gobierno militar, porque no solamente estaba perjudicado, digamos, los gerentes del BCR, sino que también estaban involucrados los ministros que habían autorizado dicha entrega de divisas, que en este caso sería el ministro de Hacienda. Entonces, Velasco quería que esto se investigue, ¿no? A encontrar, pues, los responsables del caso. Y que el tema debía ser investigado, ya que se requería que la imagen del gobierno militar tenía que ser pura, sin ninguna mancha. Entonces, los ministros discutieron sobre la naturaleza mediante una comisión de investigadora en aquella época. Y la pregunta era, ¿debía quedarse en los subalternos los funcionarios del Banco Central? Es decir, ¿debía quedarse aún Rodríguez Pastor y Pedro Pablo Kuczynski después de lo que hizo la entrega de divisas a la IPC? ¿O en reemplazo tenían que incluir a los ministros correspondientes del gobierno de Velasco Alvarado? Lo que Velasco sí aceptó y estuvo de acuerdo es que insistió por la segunda opción, que tenían que reemplazar a los subalternos por sus ministros. Pero Velasco se enteró que finalmente también estuvo involucrado uno de sus ministros, que había dado pues permiso mediante una resolución ministerial beneficiada a la IPC. Y es que el caso se dio que cuando el ministro asume la responsabilidad política, la salida de divisas se debía a una resolución ministerial que él firmó en noviembre sin leerla. El ministro de Hacienda firmó una resolución sin darse cuenta que estaba firmando pues la entrega de divisas a la IPC, encargada pues por el BCR, junto a varias resoluciones más. Entonces indicó que también había responsabilidad administrativa de parte del gabinete ministerial y también de los funcionarios del BCR que autorizaron dicha resolución. Entonces Velasco insistió, dijo que la cohesión del gobierno no se consigue con la inmoralidad y que él había propuesto investigar a todos los funcionarios responsables, sin decir que estos eran necesariamente a la vez sus ministros involucrados. Ahora, culminando el tema, este relato con la comisión investigadora en aquella época, sí o sí, bueno, se da por hecho que sí se encontró responsabilidad de Kuczynski y otros funcionarios más, ¿sí? Y ahora lo que queda una pregunta es cierto, el Banco Central sí estaba autorizado a entregar de divisas a la IPC. Sin embargo, ¿por qué hizo esto Kuczynski? Él se consideró, bueno, en este caso un chivo expiatorio. Y bueno, lo otro es que no era difícil saber que era un tema muy sensible, políticamente era muy escandaloso el tema de la IPC. Entonces, favorecer a dicha empresa
como funcionario público de Perú, se le consideraba pues un traidor de la patria. Entonces, el gobierno militar no tenía pues simpatía alguna hacia la IPC y mucho menos la población hacia dicha empresa. Entonces, se tomó con alegría, con mucho gozo, la expropiación y que la prensa escrita explotaba el tema pues apenas lo supiese. Firmar estas autorizaciones era ponerse al borde del abismo, era ponerse a ser visto como el funcionario que ayudó a la IPC como un traidor, como un vendepatria, ¿no? Eso es el caso de Kuczynski, y eso le llevó a la fuga de partir a Ecuador para luego viajar a Estados Unidos de una manera cobarde, ¿sí? Y bueno, existen dos posibles razones y ambas encajan con su posterior accionar como ministro de Economía en diferentes gobiernos y como presidente, bueno, como expresidente de la República que lo hemos tenido en hace unos años anteriores. La primera es que, por convicción, Kuczynski prefirió darle facilidades a la empresa privada aún en su papel de funcionario público y ese rol, pues, como que se da cuenta que no hay fronteras, no hay barreras, no hay límites que les haga decir Kuczynski, ¿sabes qué? Por aquí no. Y bueno, eso ocurrió en el año 2004 y 2006 con las licitaciones de algunos consorcios beneficiando pues a algunas empresas como hoy lo conocemos, la más polémica, la empresa constructora brasileña de Odebrecht, que habían firmado contratos. Ahora, mientras él era ministro de Estado, pudo haber hecho de un lado y decir, pudo haberse negado e inhibido, ¿no? Pero nunca lo hizo. La segunda es que Kuczynski desde siempre fue incapaz de medir los riesgos en la política. Lo mismo pasó con el indulto de Alberto Fujimori cuando este le cedió y creía que esto apaciguaría pues, la tranquilidad de la población peruana, pero todo lo contrario. Se escenificó una situación incendiaria, muy polémica y escandalosa, ¿no? En aquella época que todos recordamos. Y bueno, pues hubo una convulsión social. Ahora, finalmente, para culminar, ¿qué pasó con los involucrados en la historia? Kuczynski se fue enrollado al Ecuador, como ya le dije, y ya sabemos en qué terminó. Lo que no logró la comisión era que en el 69, lo que sí consiguió en el año 2019, la Fiscalía, con sus 10 días de prisión preliminar bajo arresto domiciliario, más de casi un aproximado de medio ciclo enfrentado a la justicia, Kuczynski llegó pues a ser juzgado, ¿no? Por la Corte Suprema del Perú. Y bueno, históricamente Velasco debía recomponer en esa época su gabinete como ministro de Hacienda. Y en ese tiempo, en reemplazo, pues tenía que elegir a un amigo cercano a su promoción, que era pues este personaje muy polémico que históricamente le llegó a dar el golpe de Estado y que todos conocemos. Este contexto histórico que se dio mediante un golpe de Estado, nuevamente militar, el caso del personaje Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Y bueno, ya sabemos de cómo terminó esa historia. Esto fue HCD Homo Sapiens Despierto y espero que les haya gustado el contenido. Nos vemos hasta la próxima con un nuevo contenido de un poco más de nuestra sección de política peruana. Hasta luego.